Pero antes de seguir, por supuesto, nuestro programa, quiero mencionarles este producto que tengo acá en la mano, que es Ojo de Halcón. Este es un timbre inteligente que puede instalar en su casa, donde solamente, ¿cierto?, alguien va a tocar o va a tocar el timbre en su casa. Se puede activar la cámara, entonces usted va a poder ver quién está afuera de su hogar. Tiene un micrófono y un parlante, entonces también se puede comunicar. Esto se hace todo a través de su teléfono, por lo que es más fácil todavía porque le llega la notificación en caso de que alguien esté en su casa. Y si usted está en otro lugar, puede contestar y puede ver quién está afuera de su hogar. Este es Ojo de Halcón y está aquí, por supuesto, en Al Despertar. Así es. Venga a la sucursal y ahí lo prueba, que es lo mejor. Así se va a la segura, ¿cierto? Y en la segura tenemos que estar también con los derechos sociales y derechos laborales. Oye, qué bueno. Esta semana hemos estado muy clever, sí. Muy informados. Y así la comunidad se informa también con nosotros a través del Despertar. Elizabeth Ahumada, muy buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí otra vez para conversar algo importante. Sí, pues, es que estamos atentos porque son cambios que se han pedido durante tantos años, pero ahora cuando llegan no sabemos a qué atenernos. Entonces mejor ir con los que tienen mayor especialidad en el área. Ahora, que llegó, falta un poquito. Un par de meses. Pero algo pasó el lunes 14 de enero. Sí. Esta ley, la leo aquí, textual 21.643, conocida como Ley Karin. Karin, sí. Cuéntanos primero por qué Karin y qué significa Karin. Ah, claro. Es un homenaje póstumo, por eso lleva la ley, le hace un reconocimiento a la situación que padeció esta TENS, Karin Salgado, que producto de acoso laboral en su trabajo, tomó la decisión de quitarse la vida. Terrible. Un caso acá en Linares que lo ha dicho a FUSAM, sí, que existe para algunos funcionarios y por eso qué bueno que apoyen, porque lo hacen visible, etcétera. Pero qué lamentable por Karin. Sí. Y bueno, pasa con hartas leyes que quedan con el nombre para que recordemos cuál fue la situación. Sí, hay muchísimas, porque eso es lo que hace eco, ¿verdad? Lo que la hace más visible, más reconocible. Bueno, pero regula y se hace cargo de una problemática que ha existido siempre, ¿verdad? Y que se le está reconociendo la importancia porque puede llegar a afectar, menoscabar tanto a una persona. Imagínate el menoscabo que puede haber sentido Karin, que decidió quitarse la vida. Sí. Entonces era muy importante regularlo y afortunadamente se hizo. Ya tenemos la ley. Tenemos la ley que, como bien dice Alison, ya fue publicada, pero entra en vigencia el 1 de agosto de este año. ¿Ya? Esta ley tiene por objeto, o ha modificado, porque ya existe una normativa actualmente, pero es un tanto deficiente. Entonces esta ley tiene un enfoque en lo que es la prevención, marcado enfoque en la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y de la violencia en el trabajo, ¿ya? Entonces, de aquí tenemos que introduce inmediatamente algunas diferencias. Por ejemplo, establece un nuevo concepto que es el de la violencia en el trabajo. ¿Ya? La violencia en el trabajo es aquella actos que sufre un trabajador, no necesariamente de parte de su jefatura o de otros compañeros de trabajo, sino que de parte de terceros ajenos a la relación laboral. Exacto. Ahí tenemos clientes, proveedores, usuarios, por ejemplo, de los servicios de salud. ¿Ya? Entonces se reconoce que, aunque la problemática sea con terceros ajenos a la relación laboral, el empleador, la empresa, va a tener que tomar medidas para que tiendan al cese de esos actos que menoscaban a una persona, ¿verdad? Qué importante, ¿eh? También la ley modifica, bueno, a ver, el Código del Trabajo, olvidé decir algo muy importante. La ley aplica tanto para el sector privado, trabajadores del Código del Trabajo, como para el sector público, ¿ya? Funcionarios. Esta vez es para todos, ¿ya? Porque de ahí viene el origen, viene del Karin, de una funcionaria de la salud, del área de la salud. Entonces, aplica para todos. Tiene una mayor, le atribuye una mayor importancia esta ley a lo que es la inspección del trabajo y a la Contraloría General de la República, dependiendo de cuál sea el área del trabajador, la que va a tener que conocer, fiscalizar, qué sé yo, o emitir informe va a ser la Inspección del Trabajo o la Contraloría General de la República en el caso de los funcionarios. Y bueno, en el Código del Trabajo establece, modifica uno de los artículos más bonitos que quedó, el artículo número 2, que dice que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia
y respetando la dignidad de la persona, con un enfoque de género, porque esta ley también tiene enfoque de género, se ha preocupado de aquello. Entonces eso obliga a tomar medidas tendientes a propender a la igualdad en el trabajo y a erradicar todo tipo de discriminación de género. Ya. Y bueno, y se dice que serían contrarios a este principio al espíritu de la ley en este sentido, los actos de acoso laboral, de acoso sexual y de violencia en el trabajo. ¿Ya? Sí, tenemos, fíjate aquí, lo puedo mostrar también para que la gente los vaya leyendo, una lista de las conductas que serán consideradas como acoso laboral. Estamos viendo, restringir un subordinado a las posibilidades de habla, cambiar la ubicación de un trabajador separándolo de sus compañeros, prohibir a los compañeros que hablen de un trabajador determinado, obligar a alguien a ejecutar tareas en contra de su conciencia, juzgar el desempeño de un trabajador de manera ofensiva, cuestionar injustificadamente las decisiones de un trabajador. Uy, pero eso pasa. No asignar tareas, es lo que hablamos el otro día, no asignar tareas a un trabajador, Sí, asignarle tareas sin sentido o asignarle tareas muy por debajo de sus capacidades, asignar tareas degradantes a un trabajador, asignar tareas con datos erróneos a un trabajador, rehusar la comunicación de un trabajador a través de miradas y gestos, Sáquenle una foto. no comunicarse directamente con ella o no dirigir la palabra. Mira, qué loco eso, Ajá, sí, lo pues. hemos visto. Ignorar es violencia psicológica. Ignorar, Así es. mira, tratar a un trabajador como si no existiera, criticar permanentemente la vida privada de un trabajador, terror telefónico llevado a cabo por el acosador, hacer parecer estúpido a un trabajador, dar a entender que un trabajador tiene problemas psicológicos, burlarse de las capacidades de un trabajador, imitar con burla los gestos y voces de un trabajador y burlarse de la vida privada de un trabajador. Sí. Mira, es un espacio, el ambiente laboral, que son largas horas, donde se pasa mucho tiempo con otras personas. Para muchos es el segundo hogar y para otros es el infierno, dependiendo de en qué momento se encuentra. Pero esta lista pareciera ser que estamos normalizando situaciones que realmente son violencia. Es que eso te iba a comentar, porque de la lista hay muchas cosas que a uno le parecen normales, que se han tolerado durante mucho tiempo. Pero esa es la gracia de la ley, que viene a reconocer y hacerse cargo de que esto no debió ser nunca normal. Entonces hay que empezar a corregir y va a costar adaptarse, porque muchas cosas de esas son prácticas comunes en algunas son prácticas comunes que, no sé yo, se prestan para la talla. Yo tengo recuerdo de haber escuchado cuando trabajaba por ahí en un estudio jurídico, muchas de esas cosas pasaban. ¿Y qué pasa cuando, porque lo he escuchado en este tiempo, a empresarios y empresarias que de alguna manera se recuerdan que viene esto y mencionan, estoy hablando de compartir familiar, actividades, no voy a decir nombre, no se preocupe, que dicen, ay, ahora todo es acoso, no le pueden dar porque, de cristal. Y lo escuchó también para los niños, Sí, también, también. no se les puede hacer nada. No se les puede hacer nada porque ahora... Bueno, si la ley avanza es para que tengamos un mejor sentido, Y mejor vivir. seguramente ellos están, desde su comentario, ellos normalizan situaciones Por que supuesto. efectivamente a nivel internacional y en varios países está regulado como violencia y nosotros estamos en esa transición. Así es. Es más fácil hacer vista gorda y seguir como si nada pasara, ¿verdad? Pero a partir del 1 de agosto, no más vista gorda. El trabajador que sienta que está siendo afectado o encasillado dentro de alguna de estas conductas, ¿verdad? Tiene el derecho de acercarse a quien corresponda, que eso se lo va a informar su propio empleador, porque ellos tienen que adaptar, las empresas tienen que adaptar de acuerdo a si tienen reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que son aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores, deben instaurar el protocolo de prevención, investigación y sanción del acoso laboral. Siempre va a existir un protocolo para todas las empresas, ya grandes y chicas. Si son grandes, lo van a incluir en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Si son más pequeñas, tendrán que informárselo a los trabajadores en el momento del contrato de trabajo, ¿ya? Pero siempre lo van a conocer. Y además se establece que lo deseable es que las empresas estén a lo menos cada 6 meses capacitando a los trabajadores, informándole cuáles son sus derechos, cuáles son las vías y los canales para hacer la denuncia, ¿ya? Porque a veces cuesta también tomar la decisión de ir a denunciar. Sí, pues que mucho problema, Porque que voy a quedar como la mala. Exacto, o ya sea... O después del problema en el trabajo. Quizás porque vas a denunciar a un jefe o a un compañero de trabajo con el que estás todo el día, entonces es complejo. Entonces, el código también y la ley señala que los procedimientos deben ser
confidenciales. ¿Ya? Entonces se debe respetar, eso es como un aliciente para denunciar. La investigación debe ser confidencial. Se va a escuchar a ambas partes siempre, pero es confidencial. Entonces, el trabajador, bueno, aplica el protocolo. El trabajador que se ve afectado tiene que acercarse a quien corresponda, puede hacer la denuncia de forma verbal o escrita. ¿Ya? La empresa tiene dos opciones: realizar una investigación interna o remitir los entes dentro de 3 días a la inspección del trabajo para que sea la inspección del trabajo la que realice la investigación. ¿Ya? Pero el tema y la gracia es que hecha la denuncia por el trabajador, se activa el protocolo, ¿verdad? Y ya la empresa decide si investiga ella misma o si envía los antecedentes a la inspección del trabajo, pero se activa el procedimiento. ¿Y las empresas tienen que tener este protocolo por supuesto de aquí a agosto o ya deberían tenerlo? Deberían estar trabajando en él porque esto ya debe estar en práctica en agosto. Diga, listo. Sí, por supuesto. ¿Y si no saben cómo hacerlo, mejor hacerlo con algún abogado, con alguien especialista en el área? Sí, por supuesto, ahí van a tener profesionales en el área. Puede ser el prevencionista de riesgos, puede ser un abogado, puede ser un complemento, una dupla que abarque varias miradas para que le quede. ¿Y deberían presentárselo? ¿La empresa debería presentárselo a los trabajadores antes de decir este es el protocolo? No. Estoy hablando éticamente, porque me imagino que... Claro, sería deseable, pero no es una obligación. Lo que sí tienen que hacer es que una vez que exista el protocolo, como te digo, deben informarlo, deben incorporarlo en su reglamento interno o empezar a incorporarlo en los contratos individuales de trabajo y estar capacitando a los trabajadores cada cierto tiempo, que la ley dice 6 meses, para que esto no se olvide, no quede en el tintero y se sepa que existe esta herramienta. ¿Y si no lo hacen? Si no lo hacen, el trabajador podría... Se puede hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo para que se genere una fiscalización, se curse una multa, qué sé yo. Porque es un deber en realidad. Pero siempre, en general, quizá una mejor... Para tener una buena relación, podría el trabajador decirle, oiga, ¿sabe qué? Ya ha pasado el tiempo, no se ha hecho. Sí. Tome... No, y en las empresas grandes, por ejemplo, yo me imagino que los comités paritarios se van a encargar de eso. En las más pequeñas, no sé. Alguien encargado de desarrollo organizacional. Exacto. Clima laboral. Así es. Siempre yo... pasando el Elizabeth, ¿y cómo opera la ley en temas de la sanción? Por ejemplo, ya, porque me imagino que está esta investigación, llega un momento donde se determina si realmente o no es acoso o entra dentro de la ley. Mira, hay algo importante porque está contemplado que apenas se hace la denuncia, es importante, podemos estar protegiendo incluso la vida de una persona, recordemos el caso de Karin. Entonces, el empleador está obligado a tomar medidas tempranas. ¿Ya? Como por ejemplo la redistribución de la jornada de trabajo o la separación física de las personas, incluso otorgarle tratamiento psicológico. Mira, esas son las medidas tempranas que se activan ya. Se hace la denuncia y el empleador tiene que reaccionar. ¿Viene estipulado la ley? Sí, está contemplado. O sea, ¿tiene que hacerlo sí o sí en caso de que no lo dice expresamente la ley. Tiene que tomar estas medidas tempranas de protección mientras se realiza el procedimiento de investigación. El procedimiento de investigación en teoría es corto, es de 30 días, no debiera sobrepasar 30 días. Muy bien. En el caso de que decida la empresa investigar, emite su informe, ¿verdad?, su conclusión de lo que ocurrió y tiene que remitir los antecedentes a la Inspección del Trabajo para que la Inspección del Trabajo lo revise nuevamente y emita un informe, ¿ya? Ahora, podría ocurrir que dentro del plazo, también tiene 30 días la Inspección del Trabajo, que no emite el informe. Entonces, para que no se alarguen los plazos, si la inspección no emite el informe, se considerará que las conclusiones que sacó el empleador son las definitivas, ¿verdad? Quedan a firme. Y ahí entonces el empleador tiene que aplicar las sanciones que merezca la situación. Dentro de las sanciones podría ser una de estas mismas que yo mencioné, de las tempranas, que quede a fija, o por ejemplo una sanción correctiva como la medida de despido, que sería la más gravosa, ¿verdad? Ahora, si algún trabajador llega a ser despedido producto de una investigación de este tipo, también tiene derecho de reclamar de ese despido por la vía normal, que es frente a un juez del trabajo antes de 60 días de verificado el despido, ¿cierto? Pero eso es lo que contempla la ley en cuanto a sanciones, en cuanto a medidas tempranas y a las sanciones. Sí, porque tiene que evaluarse en realidad si la persona que se siente agredida con este acoso o este abuso
esta violencia laboral, efectivamente el otro es consciente de que la está produciendo, o sea, tiene que haber quizás ahí una interacción. ¿Qué pasa si esto venía o pasó, un caso aislado pasó antes de esta preocupación y todo, De esta todo ley? este proceso? Eso quería mencionar, que esta ley modificó el concepto del acoso laboral, porque actualmente, si lo revisamos, el acoso laboral exige reiteración. Bueno, primero señalar que el acoso laboral es toda conducta que implique una amenaza u un hostigamiento a un trabajador de parte de su empleador, de su jefatura o de otro compañero de trabajo, que a ese trabajador le cause algún menoscabo, una humillación, o que afecte sus posibilidades del empleo, que afecte de alguna manera su trabajo, ¿verdad? Actualmente se exige una conducta reiterada, pero a partir de agosto bastará con que la conducta solo se haya realizado una vez. Esa es una modificación importante. Si una sola vez se produce una de estas situaciones, se puede activar el protocolo de prevención y de investigación. Sí. Qué importante es que al menos, por ejemplo, esta lista que acabamos de leer, la leímos toda para que quedara cierto estipulado cada punto, que se conozca por parte de todos los agentes de una empresa, los trabajadores, los empleadores, como decíamos, los externos también, los clientes. Todo el mundo debería conocer esto porque puede caer en una falta, ¿cierto? Estar haciendo acoso de alguna forma sin que se dé cuenta, porque normalizamos por muchas una veces dinámica estas que debe llevar mucho rato sí, realizándose. Sí, a veces incluso puede que no se entienda, que puede haber más de alguien que piense que ejecutar alguna de estas conductas puede ser chistoso o quizás no ser tan complejo para otra persona. Entonces, de ahí la importancia de que efectivamente se capacite de tanto en tanto, cada 6 meses idealmente, respecto de qué es el acoso laboral, qué es el acoso sexual, qué es la violencia en el trabajo y cómo lidiar con estas situaciones, cuáles son los canales de denuncia, cuál es el procedimiento, cuántos son los tiempos que tarda, cuáles son las sanciones que pueden llegar a operar y cuáles son los efectos en definitiva. Mira, hoy que aprendimos harto en pocos minutos. Sí, sí, y algo importante, fíjate, porque todos pertenecemos de alguna forma a alguna organización. Claro. Somos clientes también de organizaciones, también ojo ahí. Oye, cuidado cómo trata a dónde va a pagar los servicios y todo. Claro, o los almacenes, o en cualquier lugar que obviamente a lo mejor usted quiere normalizar la tallita, esta tallita que a lo mejor ya no caía bien, y ahora obviamente ya hay una ley que la está respaldando a esa persona. Entonces esa tallita ya no va a ser talla y le va a decir, oiga, acá está la ley, léala porque usted está en una falta. Así es. Así que es una... Pero ojalá sea ley activa, que nosotros nos informamos, por eso Elizabeth ven todos los jueves a hablar sobre esto, porque si nosotros no sabemos es una ley muerta al final. Exacto, ¿cierto? así es. Y pasan situaciones muy complejas, por ejemplo de Karin, y que también en este último tiempo hemos sabido situaciones en nuestro país, en el norte, por ejemplo. No, y acá en Linares, lo hemos hecho público porque hemos conversado sobre esto, es de esta funcionaria que hay ¿cómo se le dice? Es un periodista. Un usuario lo vi. Y que tiene este conflicto, tiene esta dificultad, ella está mal psicológicamente por esta situación. Hay un protocolo medio extraño que se está haciendo en ese lugar, como que se está pasando incluso otras personas a llevar por no hacer problema, como no, ya atiéndalo nomás para que no haga problema. Entonces, por ahí también y esta ley ya el 1 de mayo. Ya, Fusan, contáctale a Elizabeth. Agosto ya es definitivo, pero ya nos tenemos que ir. Esto es como lo que estábamos hablando hace un momento con Hugo Silva de la Subdere, que es como viene el royalty, y cuando llegó como que nos supimos ya, ¿y qué más? ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué hacemos ahora? Estamos igual. ¿Dónde está la plata? Seguramente nos va a pasar con la ley Karin, los que no son tan buenos para los números, yo me voy a quedar con la ley Karin. Más que el número de la ley. 21.643. Muy bien. La memoria es la que sabe. En este caso, hay mucho para hablar, un montón de cosas que seguramente la gente que nos ve cada mañana, si tiene consultas, vaya dejándola. Porque si usted tiene una situación complicada,
claramente necesita quizá más que una entrevista acudir donde Elizabeth para que sea, porque cada caso me imagino que es diferente, pero además porque es para un bien, para un Chile mejor, para tener realmente derechos que por mucho tiempo se han pedido y que efectivamente lo vamos a tener el 1 de agosto. Ahí quiero hacer una pequeña paréntesis. Ustedes leyeron 18 conductas que se consideran acoso laboral o que son sancionables, pero no es un listado taxativo y excluyente. Muy bien. O sea, pueden haber situaciones que no estén contempladas en estas 18, pero que igual constituyan un acoso laboral. Qué buen dato. ¿Ya? Entonces, siempre hay que no se quede con la duda, consúltelo, active el protocolo, por último que sea la inspección del trabajo la que lo determine. Ya. Sí, no tenga miedo, por favor. Exija los derechos, pero también cumpla con sus deberes. Sí. 9:22 de la mañana. Agradecemos, Elizabeth, que haya estado con nosotros. De verdad, A siempre es un placer poder. ¿Cierto? Y de verdad, toda la gente yo creo que lo Como que agradece hace la ley también. fácil. Hace- Ay, como que me asusta la ley, pero la ley sabe cómo lo explica. No, pero es que hay que Ah, ya, saberlo bueno. y que bueno amigable. saberlo. Sí, sí. Bueno, hacemos más cercano la ley que a lo mejor a veces la vemos tan lejana Así que a es. veces no operan de la forma que quisiéramos, pero estas modificaciones son importantes sobre todo para nuestra comunidad. Así Y también es. es importante contarles que tenemos Total Control, este tremendo dispositivo acá en nuestro programa que junta todos los controles remotos que tenga en su hogar en uno solo. Qué buena Porque usted idea. ya está aburrido, ¿cierto?, de que siempre se pierde el control. Deja de perder el control, que es la alegría. ¿Y cómo lo haces? Con Total Control, porque este dispositivo se sincroniza en su teléfono celular, entonces todos los dispositivos que tengan control remoto los aplicas de acá, desde el mismo teléfono. Ese es Total Control y es un dispositivo que está aquí en Multicom. Sí, pues hay que ser inteligente. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya les adelantamos que vamos a estar conversando con una nutricionista dietista. Sí, dietista. Le vamos a preguntar a ella misma, ¿Qué Nicole, significa? ¿qué significa dietista? A la vuelta de la pausa, vamos a estar con esa entrevista. Eso. De ti. Vamos, No, de ti. vamos a salir con dieta.